Ushuaia nació a comienzos del siglo, nucleada alrededor de un presidio, desde el cual partía diariamente el llamado Convoy de los Leñadores, cuyo antiguo trazado ha sido rescatado por el ferrocarril Austral Fueguino. Un trencito de trocha mínima, que es casi un juguete, un trágico juguete, pasa todos los días por la calle de la Ribera, con el equipo de los presos y sus guardianes que van al Monte Susana a cortar leña. Lo mismo en invierno que en verano, los leñadores van al monte con su uniforme listado y con sus armas los cuidadores, todos visibles en las zorras, a la intemperie glacial. Así recordaba Ricardo Rojas aquel tren con locomotora a vapor del que fue testigo por su permanencia en la isla como confinado político y que hoy se ha convertido en atractivo turístico. El ferrocarril de trocha angosta, con vías de Covil, tenía una capacidad de arrastre de 5 vagones y funcionó desde el año 1910 hasta 1947, año en que se cerró la cárcel. A comienzos de 1902, el ingeniero Muratgia, director del presidio, consideró indispensable la creación de un transporte que facilitara el acarreo de troncos y rocas empleados en la construcción del penal, y aceptó la propuesta de Marcos Vera, quien ideó unas vagonetas que se desplazaban sobre rieles de madera. Este silocarril fue el antecesor del trencito del presidio, que funcionó siempre con locomotoras a vapor, como la que actualmente se encuentra estacionada en el penal. En 1902 se colocaron largos bancos en algunos vagones para el traslado de turistas hasta el bosque, experiencia muy distinta al confort de la actual. Los restos de árboles talados certifican la veracidad del relato que los guías narran a un público absorto, suspendido entre la actualidad y aquel pasado. Nacida en estrecha relación con la explotación forestal, la traza del tren fue prolongándose según el rumbo y la extensión que la tala tomaba. En cada uno de los 2 viajes diarios, 90 penados, vigilados por 30 guardianes, cargaban al tren 700 rajas, de las cuales 400 eran quemadas en las estufas del presidio y 300 en la usina local. El trágico convoy ya no funciona, y el grato paseo que hoy rescata la majestuosa belleza del bosque fueguino no tiene como entonces el marco doloroso de una tarea realizada en condiciones infrahumanas, que implicaba, en pleno invierno, la salida a las 3 de la mañana de un piquete destinado a limpiar la vía. El recinto destinado a alojamiento de presos se compone de 5 pabellones dispuestos en forma radial, todos de idénticas características. 2 plantas de 19 celdas a cada lado, que hacen un total de 76 celdas por pabellón y 380 en conjunto. Las paredes y techos de las celdas son de piedra y Portland. Esto convierte a las celdas en verdaderas cámaras frigoríficas que trasudan constantemente agua. Señorea entre el frágil caserío de tablas que lo circunda. Quien así lo ve no puede dudar de que ese edificio es el Capitolio de Ushuaia. Ricardo Rojas, Archipiélago, 1934.
padre fue guardián de esta cárcel. Él vino en el año 1923. Él vino porque aquí trabajaba un hermano de él. Ellos vinieron de España, de Vigo, y trabajó acá muchísimos años, acompañaba a los presos en el tren a cortar la leña. Traían la leña para la caldera que nos daba luz a la ciudad, en ese tiempo pueblo, y mantenían con eso la electricidad a toda la ciudad durante todo el invierno y verano. Entonces ellos, aserrando la madera, se escondió uno de los presos, y mi papá, que era el guardián, con un señor que se llamaba Iván Dich, al faltar el preso, los metieron preso, detenido a él también, pero no en una celda como los penados, ¿no? Y bueno, después de unos cuantos días apareció el preso escondido bajo el aserrín, y uno de los compañeros le llevaba la comida. Entonces él se mantuvo unos cuantos días. Cuando ya no pudo resistir más, se entregó, y por supuesto los detenidos, por miedo a que fueran cómplices del penado, lo dejaron en libertad, que era el señor Iván Dich y mi papá, que se llamaba Padín. Entre los delincuentes famosos que pasaron por la cárcel de Ushuaia, se recuerda especialmente al Petizo Orejudo, quien junto a otros que descollaron en las crónicas policiales de la época, sufrió las durísimas condiciones de vida del penal, que sumadas al aislamiento, hacían de Ushuaia un lugar tan temido como condenado de antemano a una situación de total dependencia con esa institución. El 21 de noviembre de 1947, a las 13 horas, se cerraron las puertas de la cárcel. Y con la partida del último contingente de reclusos en el buque Río Santa Cruz a Buenos Aires, comenzó una nueva época para esta ciudad austral, liberada por fin de la sombría identificación con un presidio. Ni Richard Trevithick, que ideó la locomotora de vapor, ni George Stephenson, que la perfeccionó en 1825, habrán imaginado su indirecto protagonismo en la historia de este tren, incorporado a la tierra fueguina a través de esa otra historia que significó el fin de sus primitivos habitantes. A la llegada de los europeos, las costas del Canal Beagle estaban pobladas por grupos aborígenes, canoeros. Ellos se reconocían a sí mismos como yámanas. Estos grupos habían habitado la región desde 6.500 años atrás. Cuando llegaron los europeos, eran grupos que se movían muy rápidamente por la costa, vivían del mar, por el mar, para el mar. El 80% de su dieta, medida en calorías y proteínas, proviene de mamíferos marinos. Y construían unas chozas como las que han sido replicadas en distintos lugares de Tierra del Fuego. Estas chozas las había cupuliformes, en forma de domo, que se usaban más en la zona oriental, y las cónicas, que se usaban más en la zona occidental. En la zona de Ushuaia ambas estaban en uso. En realidad tenemos que pensar que estas chozas funcionaban casi como carpas, apenas para refugio. La vida diaria se efectuaba afuera, no eran como nuestras casas. De estas estructuras estaba casi lleno, casi cubiertas las costas del Canal Beagle. Se las dejaban, no se las destruía, y en realidad duran bastante. La parte experimental que hemos hecho indican que por lo menos duran unos 5 a 7 años. Las coberturas de hojas o de cueros simplemente se les agregaban en los momentos en los cuales debían hacer uso de ellas.